Bien, vamos a continuar con el contenido del curso. Entonces, vamos a recapitular un poco lo que hemos visto hasta los momentos. Ya estudiamos qué era la física, sus aplicaciones, estudiamos los vectores, las operaciones algebraicas que existen entre ellos, productos escalares, productos vectoriales, un poco cómo se realizan este tipo de cálculos, vimos las transformaciones de unidades. Ahora vamos a ver un tema que considero bastante importante a nivel de ingeniería, a nivel de la vida cotidiana y de la física en general, que son las estimaciones de órdenes de magnitud. Como su nombre lo indica, son simplemente estimaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces en la vida cotidiana, en ingeniería o en nuestros trabajos, o hasta incluso como estudiantes, requerimos hacer ciertas aproximaciones o tener una idea muy vaga o a priori de ciertas cantidades, de ciertas longitudes, cierto peso de algún componente. Este tipo de problemas son, digamos, son un poco abiertos en el sentido de que no existe una respuesta concreta, ya que va a depender de las aproximaciones, de las ideas, de los métodos de cálculo que emplee cada persona. Estos problemas son también conocidos como problema de Fermi, Enrico Fermi, quien fue un físico italiano bastante importante y él le gustaba, era, digamos, su hobby, realizar ciertas aproximaciones. Entonces, este tipo de problemas se resuelven teniendo una idea primero sobre ciertas medidas y posteriormente se realizan cálculos matemáticos muy sencillos empleando sumas, restas, multiplicaciones o división. Entonces, vamos a realizar nuestro primer ejercicio de estimaciones de órdenes de magnitud. La pregunta es cuántas metras pueden entrar en un recipiente de 1 litro. Entonces, esta es nuestra pregunta. ¿Cuántas metras pueden entrar en un recipiente de 1 litro? Entonces, vamos a realizar primero un dibujo, un bosquejo de la situación. Vamos a dibujar acá una botella. Una botella aproximadamente es así. No soy tan buen dibujante, artista en la computadora, pero bueno, entonces esta es la botella. Vamos a llamar acá botella de 1 litro. Y seguidamente vamos a dibujar algunas metras o canicas que le dicen en otros países. Y así vamos llenándola hasta ocupar el tope. Entonces, ¿cuál es la primera aproximación que debemos calcular acá? Vamos a escribir acá, primera aproximación. Bien, dentro de la primera aproximación vamos a imaginar un poco una metra pequeña. Una metra pequeña tiene aproximadamente unos 10 milímetros, es decir, 1 centímetro de diámetro. Entonces vamos a decir acá diámetro de la metra, 1 centímetro.
con este diámetro, con esta información, podemos calcular el volumen de la metra. Calcular el volumen de la metra. Recordemos un poco que las metras normalmente suelen ser esféricas, sí, pero no son perfectamente esféricas, tienen algunas deformaciones en sus polos. Entonces es importante tener eso en cuenta y anotarlo acá en cuanto a las hipótesis de cálculo. Entonces el volumen de una esfera, vamos a anotar acá volumen de la metra, que lo vamos a aproximar como el volumen de una esfera, metra, sería 4/3 por pi por el radio al cubo. Al sustituir vamos a tener 4/3 por pi por 0.5, que es el diámetro, entre 2, 0.5 centímetros al cubo. Mal, vamos a escribir al cubo, y esto nos va a dar aproximadamente un volumen de la esfera de 0.5236 centímetros cúbicos. Este es el volumen de nuestra metra ideal. Ahora vamos a realizar el cálculo del número de metras. Para ello, basta simplemente con dividir el volumen del recipiente. Recuerden que como son aproximaciones, nos va a dar es una idea del orden de magnitud que estamos buscando. Entonces vamos a dividir el volumen del recipiente sin considerar su forma entre el volumen de una metra. Y vamos a tener en este caso que son 1 litro entre 0.5236 centímetros cúbicos. Una vez más, recordemos que 1 litro son 1000 centímetros cúbicos, 0.5236 centímetros cúbicos. En este caso, recordando las operaciones con unidades, centímetros cúbicos se cancelan y basta simplemente con realizar una división, que nos va a dar 1909.8548. Bien, si ustedes dejan el resultado así, van a tener un gran problema, ya que las metras no se pueden fraccionar, son números enteros de metras. Entonces, ustedes deben aproximar, bien sea por arriba o por debajo. Van a estimar o sobreestimar el valor de las metras. En este caso, como tenemos un 8 acá, vamos a redondear por arriba y nos va a dar un resultado aproximado de 1910 metras. Entonces, por este orden de magnitud, o sea, en un recipiente de 1 litro van a entrar aproximadamente 1910 metras. Si ustedes en sus cálculos asumen, no, bueno, una metra mide 1.5 de diámetro, otro 0.8, va a ocurrir un fenómeno interesante que entre varias aproximaciones, nosotros al tomar el promedio de todas esas aproximaciones nos va a dar un número mucho más cercano. ¿Por qué? Porque las personas que estiman por arriba los valores, esa diferencia lo van a estimar las personas que subestiman los valores. Entonces, se va a compensar hasta encontrar un número bastante preciso de esta cantidad. Obviamente acá nosotros estamos obviando algunos elementos como por ejemplo el factor de empaquetamiento, que eso lo pueden revisar en bibliografía. Ignoramos el factor de empaquetamiento, la forma del envase y otros factores. Pero en general la cifra va a estar alrededor de 1900, incluso hasta 2000 metros probablemente.